Boa noite a todos. Estamos hoje com a apresentação de investigação, que vai ser conduzida por Gabriela Mascheroni. Gabriela é psicanalista, sócia de Apola Internacional, tem vários artigos publicados na nossa revista El Rey está Desnudo, e é autora do livro Los Neologismos de Lacan, uma teoria em acto. E a apresentação de hoje será os neologismos, o neologismo como interpretação criacionista na clínica das neuroses. Passo então a palavra a Gabriela. Bueno, buenas noches, boa noite. No hablo el portugués, así que voy a hablar lo más lento que pueda. Si ustedes no entienden algo, me paran y me preguntan en lo posible, ¿no? Voy a estructurar un poco la presentación en base a los slides para que sea mejor comprendido el idioma, ¿sí? Bueno, lo primero que quería contarles es que la investigación que empecé hace ya varios años atrás se inició como una inquietud que me dio pensar por qué se hablaba tanto de los neologismos de Lacan cuando otros autores también usaron neologismos, ¿no? Tanto del psicoanálisis como de la filosofía, de la sociología. Sin embargo, se hablaba de los neologismos de Lacan, con insistencia. Y a mí me pareció que estos, además de la cantidad que había usado él, como en total como 1409 neologismos, aunque los autores que los recopilaron decidieron que los neologismos estrictamente dichos eran 789, podemos encontrar que hay más, según cómo pensemos el criterio para elegirlos, ¿no? Entonces ya la cantidad de neologismos nos hablaba de una insistencia que quizá teníamos que tenerla en cuenta para pensar que no era solamente una inclusión de conceptos nuevos, ¿no? Sobre todo porque hay una serie de neologismos que son la mayoría que no introducen conceptos, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ¿para qué los usaba? ¿Qué importancia tenían en su enseñanza? ¿Por qué? ¿No? Eso es lo que me llevó a mí a iniciar la investigación. Pero a su vez, ahora pasamos al slide 2, por favor. A su vez, hay algunas ideas generales de la epistemología de Lacan que nos daban una pista, o me daban una pista, y nos dan una pista a todos, para pensar por qué debían tener una necesidad quizá teórica también, ¿no? Para usarlos. El primer, el slide 3 ahora. Pasamos al slide número 3, ahí está. Él ya muy temprano en mi enseñanza, en la página 40, que es un libro de él, decía que mi enseñanza es simplemente el lenguaje, absolutamente ninguna otra cosa. Más adelante va a decir, no hay metalenguaje para él, ¿no? En su concepción y en su epistemología de cómo va a teorizar el psicoanálisis. También dice que el ser es un hecho de dicho. Y como él insiste a lo largo de toda su obra de que la lectura que tenemos que hacer, no solo como analistas, sino como lectores de su teoría, es leer en estructura, y la insistencia de estos neologismos a lo largo de toda su obra, debían tener seguramente algún propósito particular, en tanto trabaja con lo que se llamarían vocablos o palabras o símbolos, de acuerdo a cómo los vayamos viendo después, vamos a ver qué son, pero que están dentro, enmarcados en el campo del lenguaje, del cual él va a justamente basar su epistemología, ¿no? Que
todo esto nos lleva a la otra consideración que él hace, que la podemos poner en el slide 4, por favor, que es que no hay realidad prediscursiva, justamente, ¿no? Entonces, si no hay realidad prediscursiva, bueno, estos neologismos podrían tener una virtud particular. Que no haya realidad prediscursiva significa que no hay para él una realidad natural, que es lo que es, ¿no? Algo que es lo que es. Con lo cual, si el discurso es el que quiere realidad, en cada ocasión, en cada época, en cada lugar y en cada particularidad del asunto, en este caso de un análisis, iba a estar determinada por una lógica particular, ¿no? Por un tipo de pensamiento, por incluso una filosofía y hasta una ontología. Él trabaja mayormente, Lacan trabaja mayormente dirigiéndose a un público de la cultura occidental, que está atravesado mayormente por todavía el pensamiento por una lógica clásica, donde esta lógica está gobernada por el principio de identidad, donde A es igual a A, por el principio de no contradicción, y por la del tercero excluido, ¿no? Donde si A es B o A es no B, no habría otra tercera posibilidad. Es decir, que nuestro pensamiento, digamos, del sentido común, en general está atravesado por esta lógica. Y podríamos pensar que el paciente que llega a un análisis padece quizá de un ser o de un no ser, que está, digamos, construido en base a esta lógica de pensamiento. Probablemente esto sea un motivo por el cual los neologismos le fueron necesarios a Lacan. Ya vamos a pensarlo, ¿no? Más adelante. Por supuesto, una lógica determina también una concepción de la realidad y de lo real, ¿no? También. La 5, por favor. Así como decimos que el discurso crea realidad, entendemos que lógica, lengua y realidad están entramados, ¿no? No podemos pensar uno sin otro, así como al menos en la teoría de Lacan. Y bueno, muchos lógicos piensan así también, ¿no? ¿Voy bien o estoy hablando muy rápido? Está bien. ¿Está bien? Bárbaro. Entonces, tenemos que pensar un poco en la lengua en Occidente, ¿no? La lengua nuestra está constituida mayormente por palabras que tienen un significado unívoco, ¿no? Esto es importante porque hay otras culturas que tienen otro tipo de escritura o de lengua, donde se hace necesaria una estructura para que los símbolos, los signos, los vocablos, las palabras, cobren un sentido u otro de acuerdo a la estructura con la cual están entramados. Esto pasa, por ejemplo, en la escritura china, que es muy importante porque Lacan va a recomendar muy fuertemente el estudio de la escritura china para pensar en una buena intervención o interpretación analítica, ¿no? Bueno, hay todo un trabajo que en algún momento, creo que hay un video por ahí, creo que está en Apola Posadas o en algún otro, no me acuerdo, y donde trabajé eso y hay un texto también publicado. Publicado no Rei Está Desnudo, em ¿Sí? português, inclusive. Ah, perfecto. Bueno, que ahí se puede uno remitir para pensar un poco, para analizarlo un poco más en profundidad y ver qué importancia tiene esa recomendación, ¿no?
Hoy no la voy a trabajar, pero sí nos interesa esto, que los significados ahí no son unívocos. Entonces quizá a Lacan en esas lenguas no se le hubiera ocurrido, o no le hubiera sido necesaria la creación de tantos neologismos, porque ya hay una lectura interpretativa y con significados, una significación un poco más abierta, con sentidos más diversos, ¿no? Siempre dentro de una estructura igual, que eso es lo que a nosotros nos importa, ¿no? No es cualquier significado, tiene que estar en relación a una estructura. Entonces, aquí en estas lenguas el significado es más abierto, es variable, y por lo tanto la filosofía que se va a sostener en estas otras culturas va a ser otra, porque está entramado con el modo de concebir la realidad, justamente porque tienen también otra lengua. Bueno, no se sabe dónde termina, ¿no? Si viene primero una cosa o la otra, pero creemos que la lengua tiene mucho que ver. Y estas ideas, pasamos al otro slide, son muy importantes porque Lacan dice que el sujeto se constituye en relación al saber. Entonces el sujeto con el cual nosotros vamos a trabajar va a estar constituido en relación a la lengua y al saber, construido mayormente de acuerdo a la filosofía occidental, ¿no? Todo esto a nosotros nos va a servir ahora para poder empezar a pensar después cómo funcionan los neologismos en la obra, en la enseñanza, ¿no? Por otro lado, nuestro discurso tiende a coherentizar, ¿no? A establecer, a completar lo que no se entiende y darle una lógica justamente cerrada, más ligada a lo que nosotros creemos como natural, ¿no? A lo que va a producir identidad. Otro asunto interesante para pensar, vamos al otro slide, es que Lacan dice que en las neurosis, lo que caracteriza a las neurosis es la necesidad de borrar el significante, ¿no? Teniendo en cuenta que el significante justamente es lo que representa un sujeto para otro significante, o sea, lo que se está borrando es esa falta de identidad, digamos, ¿no? Y lo sabemos porque esto irrumpe, este borramiento, esto que se borró, irrumpe o se advierte en las detenciones del discurso, en los actos fallidos, en los olvidos, en la negación, ¿no? Por ejemplo. Y ahí hay una marca, un indicio de que hay una afirmación significante, una marca de que hay un sujeto a develar, un asunto, ¿no? Teniendo en cuenta la concepción de sujeto que tiene Lacan, que no es la de individuo, ¿no? Sino que es un sujeto entramado y estructurado entre 4 elementos. Por otro lado, la identificación que participa en la construcción, en la constitución del sujeto, este hacer idéntico, es una operatoria propia del lenguaje. Y del lenguaje y de la cuenta. ¿Por qué decimos de la cuenta? Porque según Lacan, la cuenta está implícita en el lenguaje. No hay lenguaje sin cuenta, ni cuenta sin lenguaje, ¿no? Sin discurso. Y él en el seminario 9, por ejemplo, en la clase 13, dice que el rasgo unario comienza tan pronto como la función de la cuenta. Él para esto va a recurrir a Frege, que es un lógico que también, suponiendo que no hay un objeto que se llame número, sino que el número es una idea, el orden significante dice ahí el número, va a tratar de pensar una formalización lógica regresando a la idea de la inexistencia de los números. Va a intentar pensar qué idea pudo haber estado
construyendo la idea, por ejemplo, del no número, del primer número, ¿no? Para ver cómo se construyó la serie lógicamente. Y es interesante esto porque cuando regresa la idea de la inexistencia, la idea que surge es, por ejemplo, poner 0, que sería el primer número, o el número que indica que no hay número, el 0 en la nada, 0 distinto de 0. O sea, él utiliza una diferencia para poder incluir en un conjunto un primer elemento que sea un número, ¿no? Y no puede poner ninguno, porque 0 distinto de 0 no hay. Para nuestro lenguaje, para nuestra concepción lógica. Con lo cual, el primer conjunto que está configurado a través de una idea es un conjunto vacío. Para poder empezar a poner algún número de la serie de los números naturales, va a tener que recurrir al principio de identidad. Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Y qué va a poner? 0 igual a 0. Esta idea, 0 igual a 0, va a circunscribir un primer número que es el 0. Entonces, en este primer conjunto va a haber un elemento, que es el 0, pero que el cardinal de ese conjunto es el 1. O sea, hay un elemento, que es el 0, que va a dar comienzo a lo que después va a ser la serie de los números naturales. Para poder poner un trazo que podamos contar, como si fuera, o sea, en este caso el 1, para que el elemento que esté dentro del conjunto sea el 1, va a tener que recurrir a la idea de 0 más 1, n más 1, ¿no? Sería la idea. Y ahí va a poner en este conjunto 0 y 1. El cardinal de este conjunto va a ser 2. O sea que cuando nosotros logramos poner el primer trazo, el trazo 1, tenemos también el 0, que no lo contamos, queda elidido, ¿no? Así va a suceder sucesivamente. Esto, si quieren, pueden recurrir también o está en el libro, bien explicado todo el desarrollo de Frege, o también en un artículo del Revista Desnudo, que es en no sé si el 6 o el 7, donde está también explicado el orden significante, la lógica del orden significante. O sea que el número no es una propiedad de las cosas, sino que en la construcción misma de las cosas está el número. Así como él lo hace para el número, podemos pensar que se agrupa cualquier otro tipo de elementos dentro de un conjunto de la misma manera, con la cuenta, ¿no? No sé si se entiende esto. Bueno, si no, podemos recurrir después al material escrito para que sea un poco más amable la concepción de esto. Estudiar la fundamentación de Frege a nosotros me resulta muy importante porque devela que en la construcción de cualquier concepto va a quedar oculto el vacío que contiene, ¿no? O sea, nosotros hemos necesitado recurrir al principio de identidad para que algo cuente, ¿no? Y el sujeto también se cuenta así, ¿no? Para nuestra lógica, pero resulta que está dividido, ¿no? Nosotros lo contamos como uno, pero bueno, el sujeto y cualquier otra cosa que cuente, ¿no? Cualquier idea, digamos, que tendemos nosotros a asociar al uno, resulta que queda elidido un agujero, si se puede decir, ¿no? De significado. El hacer idéntico de la identificación es una operatoria propia del lenguaje y de la formación de los conceptos. Entonces, si nosotros conocemos esta operatoria, podemos introducir un agujero o una diferencia cuando, por ejemplo, leemos la participación de una identificación fuerte en un síntoma, de una repetición, ¿no? Podemos empezar a intervenir introduciendo una diferencia o un agujero en ese sentido coagulado, para empezar a hacer advenir otro sentido, ¿no?
para desarmar ese A es igual a A, ¿no? Con el que muchas veces viene el paciente sufriendo de un ser o de un no ser, por ejemplo. O sea, podemos introducir nuevos valores de verdad, esto ya lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos ahora sí a empezar a pensar, de acuerdo a esto, a este breve pantallazo, digamos, necesario para pensar en los neologismos. Vamos a ir a la diapositiva 8, que va a hablar, bueno, acá vamos a empezar a hablar específicamente de la intervención neológica y de los tipos de neologismos que hay y de las funciones que van a tener en la enseñanza de Lacan, ¿sí? Vamos a la 9. De toda la investigación que llevé a cabo y incluso de varios libros que ya hay escritos, que ya había escrito sobre los neologismos, podemos llegar a la conclusión de que el neologismo en la obra de Lacan funciona como un equívoco. Un equívoco es aquello que puede interpretarse de varias maneras o que promueve a la equivocación, promueve o dirige a la equivocación, ¿no? Es un cambio de legalidad que en algún momento aparece, irrumpe, o que se puede introducir. Y lo que nos importa es que este equívoco se va a manifestar como tal en relación a un campo semántico del cual estaba operando o en la lectura o en el decir, en el dicho los dichos de los pacientes, ¿no? Venían dirigiendo el discurso de acuerdo a un campo semántico y aparece una irrupción que viene como de otro lugar, ¿no? Por eso es un equívoco, en esto se asemeja un poco al chiste también, ¿no? La 10, por favor. Los neologismos en Lacan surgen en el texto de su enseñanza simulando el equívoco que puede leerse, por ejemplo, en el texto clínico, ¿no? Aparecen de esa manera, los usa de la misma manera. No los explica, no los completa, no aparecen como razonados tampoco. Es una irrupción que nos obliga a detener la lectura y a pensar de dónde viene esto, qué es esto, ¿no? Como simulando el discurso del inconsciente, si uno quiere, ¿no? Pueden surgir por accidente, esto en el texto clínico, o lo podemos introducir, ¿no? Como analistas podemos introducir un equívoco o un neologismo, ahora vamos a ver cómo, más adelante vamos a ver cómo. Y la función que tienen es de tener el sentido evidente o unívoco que venía, en el que se venía leyendo, en este caso en la enseñanza, lo que veníamos leyendo nosotros en su texto, agujereando el sentido en el que veníamos leyendo y propiciando uno nuevo, porque nos obliga a pensar, si nos detenemos a leerlos, ¿no? Porque hay gente que los saltea directamente, si nos detenemos a pensarlo, nos obliga a ponerlo en red con otro campo semántico, ¿no? Entonces aparece ahí quizá un nuevo sentido. Vamos a la diapositiva 11, por favor. Bien. Yo agrupé todos los neologismos que pude más o menos encontrar en 3 grandes grupos que me parecieron operatorios para pensar. Uno son los neologismos sintácticos o de forma, que son los más conocidos y los que utilizan mayormente otros autores, que están, digamos, de alguna forma respondiendo a necesidades teóricas. O sea, se crea un nuevo vocablo, un nuevo lexema, o combinación de palabras
y que responden justamente a una necesidad teórica o a veces responden en otras teorías a una necesidad de la lengua, a una modernización, a nuevos significados que comienzan a aparecer en sociedad también, y la vida, digamos, como neologismo es muy breve porque se instalan en la lengua al poco tiempo de ser usados y pasan a ser una palabra nueva, ya deja de ser al poco tiempo un neologismo. Los otros dos que vienen ahora quizá tienen una diferencia, y ahí es donde aparece la novedad en Lacan. Me parece que hace que se siga hablando de los neologismos de Lacan, ¿no? Que era la idea primera que me había llevado a pensarlo. El segundo grupo son los neologismos semánticos o de sentido, que es donde Lacan conserva palabras que ya se están usando o en la misma teoría psicoanalítica o en la filosofía, por ejemplo, y las utiliza haciendo un giro, con un agregado semántico que a veces nos interrogan, es decir, ¿pero está hablando de esto o está diciendo otra cosa? Por eso a veces es fácil perderlos de vista, ¿no? Porque uno tiende a unificarlos o a relativizarlos y los asocia a la epistemología con lo que uno venía leyendo, ¿no? Entonces, como que pueden pasar de largo, ¿no? Y no advertirse. Él a veces también en esto usa arcaísmos. Les voy a leer una cita de Lacan, donde dice por qué usa, por ejemplo, por qué conserva sujeto. Se los leo directamente. Es una cita de Mi enseñanza, también la página 113 y 115. Dice: ¿por qué llamar sujeto a lo que articulo como el inconsciente estructurado como un lenguaje? ¿Ven? O sea, acá él llama sujeto a esto. Conservo al sujeto para hacerlos hablar. Sería una locura no retomar este término, cuyo hilo conservó la filosofía. Relean las categorías y vean la diferencia entre sustancia y sujeto. Los 2 milenios de tradición filosófica solo han intentado reabsorberlo, o sea, lo reabsorbieron, quedó anulada la diferencia. Que el sujeto haya sobrevivido a lo largo de la tradición filosófica muestra una verdadera conducta de fracaso del pensamiento. ¿No es esta la razón para no abandonar el término sujeto en el momento en que se trata finalmente de reorientar su uso? Me pareció muy interesante porque nosotros normalmente pensamos en sujeto para hablar o de un individuo, de una persona, de alguien que tiene en nuestra teoría un inconsciente más como en la concepción freudiana, interno, interior, ¿no? Propio. Y me parece que lo que está tratando de decir él acá es que él está llamando sujeto al inconsciente estructurado como un lenguaje. Y recuerden que para él no hay realidades prediscursivas y que el inconsciente es el discurso del otro. Con lo cual está diciendo, aquello que nosotros pensamos como sujeto, o incluso el paciente que viene a análisis, con ese sujeto, no es la persona, el individuo, ni su pensamiento interior, sino que estamos trabajando con un asunto que en tal caso involucra la participación de ese hablancer, podríamos decirlo, con su discurso, ¿no? O sea, sujeto acá es un asunto para él. Pero si le pusiera otro nombre, perderíamos esta posibilidad de hacer esta asociación y de entender la diferencia epistemológica del abordaje psicoanalítico. Por eso lo conserva, ¿no? Y él produce ahí un agujero, o sea, agujerea el término sujeto para que no nos quedemos con el significado unívoco que nosotros podríamos tener desde nuestro pensamiento lógico tradicional.
Bueno, este es el segundo grupo. Y el tercer grupo es el más interesante, o bueno, no sé si el más interesante, pero el más, el que mayormente usa Lacan, porque fíjense que de los 789 neologismos que recogen los autores que escribieron libros como considerándolo esos neologismos, 711 son APACs. Los APACs son vocablos, los llamo vocablos porque no pasan a ser palabras, no sé cómo llamarlos, que se usan una sola vez, no se vuelven a usar. Con lo cual, tampoco serían estrictamente neologismos, porque no se instalan, no se van a instalar en la lengua, son como fallidos, podríamos decir, simulan un fallido, quizá, una equivocación, un equívoco. Y producen una detención en el discurso, ahí sí, ¿no? Aparece algo, una extrañeza, que nos obliga a recortar el texto y a ponerlo en red con otra serie conceptual. O sea, justamente casi todos sus neologismos están formados por partes de distintas palabras que son de distintos campos, incluso algunos vienen de la ciencia, otros de la filosofía, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Y a propósito de esto les leo una cita que está buena porque dice así: ¿por qué uno no inventaría un significante nuevo que no tendría como lo real ninguna especie de sentido? Quizás sería fecundo. No es que no se intente, es incluso en eso que consiste el chiste, en servirse de una palabra para otro uso que aquel para el cual está hecha. Uno la retuerce un poco y es en ese retorcimiento que reside su efecto operatorio, ¿no? Acá también está hablando de los neologismos semánticos, ¿no? Porque en el chiste muchas veces aparece esta palabra que tiene un doble sentido viniendo de otro campo. Pero bueno, él acá está justificando un poco el uso de estas maniobras, ¿no? Y fíjense que todo esto es muy necesario con la lógica de nuestro pensamiento occidental, ¿no? Quizá no sería tan necesario de ser utilizado justamente, por ejemplo, en la escritura china, por ejemplo, ¿no? Que es la que yo estudié, pero en el hebreo también, si se fijan, por ejemplo, y en otras lenguas que no reconocí, no estudié, pero en el hebreo también es necesaria la interpretación, hay algunos pronombres que no existen, bueno, es muy interesante. Entonces el APACS lo que va a hacer es agujerear el texto, ¿no? De repente aparece una detención, un agujero en un sistema lógico, ¿no? Porque veníamos leyendo con una lógica y de repente aparece algo que no... o sea, aparece de alguna forma como la lógica del inconsciente, ¿no? Que es otra lógica. Y esto permite quizá que se propague como error otro valor de verdad, que no estaba, que advenga otro valor de verdad, ¿no? Y lo interesante es que esto que aparece, tanto el APACS como el neologismo semántico quizá, no tiene mucho que ver con lo que se está diciendo, sobre todo el APACS, pero tampoco le es ajeno. O sea, hay una parte de este vocablo que nos remite a que tiene una resonancia respecto de lo que se está diciendo. O sea, no es que viene de la nada y se instala como podría ser en la psicosis, eso después lo vamos a ver la diferencia, ¿no? O sea, tiene que ver. Y es interesante porque en este sentido quizá prosperan y se siguen conservando como neologismos, porque son y no son neologismos, ¿no? Que es un poco
la operatoria de Lacan muestra un poco ahí la falta en ser, ¿no? Es y no es, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la... Espera que me perdí. Ah, porque no me salté la 12, ya lo pusieron ustedes. Bueno, el APAX no hace conjunto, como habíamos dicho. En ese sentido está bueno lo de Frege, porque es difícil, no hace concepto, rompe con el concepto, porque no hay posibilidad de poner otro elemento más que, identificándolo el primero, forme parte de un conjunto, ¿no? O sea, es un puro agujero, si se quiere, ¿no? Bueno, todo lo demás ya lo dije, por eso me adelantaron la diapositiva. Entonces vamos a la 12 ahora. No, a la 13, perdón. Ahí está. Gabriela, licença, eu queria fazer um esclarecimento de um término Sí, que para o português é muito diferente. Agujero é buraco e agujerear é esburacar. Tá? buracar. Ok, bueno. Buenísimo. Bueno, habíamos hablado de la importancia que para Lacan tiene la estructura, ¿no? Leer estructuralmente. Y esta, habíamos dicho que la insistencia de tantos neologismos, podíamos pensar que serían elementos de una estructura de su teoría, ¿no? Hay algo a leer ahí, ¿no? Él dice, la única enseñanza verdadera, seminario 2, es aquella que consigue despertar en los que escuchan una insistencia, ese deseo de conocer que solo puede surgir cuando ellos mismos han evaluado la ignorancia como tal, en cuanto ella es como tal fecunda, ¿no? Vuelve a hablar de la fecundidad de esto, ¿no? Y también del lado del que enseña, es decir, que él, en la insistencia nos obliga a hacernos una pregunta, no solo al que lee, sino al que enseña, ¿no? Él lo está introduciendo en su teoría y no lo explica, nos obliga a leer, ¿no? Que es la operatoria un poco también que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Como analistas. Con la introducción del neologismo está señalando también la incapacidad del significante para significarse a sí mismo. O sea, un significante como tal no significa nada. Si no lo ponemos en red con al menos un otro significante, ¿no? Después serán 3, 4, pero... o sea, ya hay una de las funciones, es esta. La otra es que rompe con la identidad y con la significación unívoca, ¿no? Que veníamos diciendo. De nuevo les leo otra cita, porque acá dice, en mi enseñanza también, lo que enseño terminará entrando en el consumo corriente. Ella se adelanta a lo que piensa que va a suceder con los que lo leen. Se intentará, en la medida de lo posible, reubicarlo respecto de algunas de esas convicciones bien sólidas que constituyen el sostén de cada uno en esta sociedad. Cada vez hay más ideas desprovistas de aristas. O sea que él, de alguna forma, supone que sus neologismos, sobre todo los semánticos, podríamos decir, van a quedar perdidos, ¿no? Y advierte, bueno, a ver si logramos hacer que alguien lea otra cosa. Bueno, rompe con el concepto, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y
Por lo tanto, señala la inconsistencia del campo del lenguaje, algo que no se entiende desde una lógica común de la lengua, aparece y pasa a significar otra cosa. En ese sentido, me perdí. Va a simular el aporte de un significante en más, ¿no? El aporte de ese significante que él dice que hace falta en el punto donde un significante falta, ¿no? Ahí donde un significante falta, se le aporta un significante, que sería el significante de la falta en el otro, y podríamos decir que él simula con estos neologismos el aporte de este significante, ¿no? De simular este significante de la falta en el otro. Se emparenta con el chiste y con su técnica, que para Lacan relaciona con una buena interpretación. Estar atentos a la aparición de neologismos o introducir alguno, puede ser también una frase, no necesariamente tiene que ser una palabra. Es trabajar con ese equívoco que nos va a permitir leer algo de la verdad más allá del sentido que tapona, ¿no? En este sentido, Buracar sería el texto. Lo tengo acá, a ver. Lo que produce es hacer vacilar la unión entre sonido y sentido, ¿no? Dentro del contexto de cada Lalang. Entonces podemos establecer cortes en el discurso, y hay momentos cuando la interpretación es más exitosa que aparece el efecto sorpresa, porque aparece un sentido nuevo, ¿no? Y ahí es cuando una verdad particular puede aparecer. Y fíjense que en realidad se adviene, digamos, en la forma de la no verdad. O sea, hay algo ahí que no funciona, como no es verdad, no es por acá, algo, y aparece algo del orden de la verdad, ¿no? Por eso se dice que se propaga en forma de error, es interesante. O sea, se funda en la suposición de lo falso, ¿no? La verdad. Y después, otra función que no la anoté ahí, me olvidé, pero que me pareció importante, es que él de alguna forma también señala o simula o muestra la única posición meta que para él es posible, que es se manifiesta en forma de extimité, o sea, es exterior a la lengua, pero es interior a la lengua, ¿no? Es decir, que son congruentes con la idea de que para Lacan no hay exterioridad a la lengua, ¿no? Que no hay realidad prediscursiva. Es la única posición meta que él podría sostener. Y trae en escena de nuevo lo que decíamos antes, la ambigüedad entre el es y el no es, ¿no? Recuerden que él siempre, que él decía antes, habíamos leído, que para él su enseñanza es simplemente el lenguaje, no hay ninguna otra cosa, ¿no? Esto me pareció interesante. Bueno, vamos a la 14. Bueno, ¿por qué decimos que la interpretación es creacionista? Creo que ya dijimos bastante de esto, pero lo vamos a establecer un poquito más. Porque aparecen sentidos suplementarios que emergen y rompen con el sentido de lo que se venía leyendo, con el tejido opaco, ese que teníamos, y reorganizan otra escena significante, una nueva, ¿no? Se crea otra realidad. Lacan dice en el Seminario 24, es el forzamiento por donde un psicoanalista puede hacer sonar otra cosa que el sentido. El sentido tapona. Podríamos decir que el forzamiento podría ser un ápax, por ejemplo, ¿no? En el caso de Lacan, en su enseñanza, ¿no?
Otra que surge del, del seminario, no está dicho así, no es textual, que una interpretación justa extingue un síntoma. Lo relaciona con esa otra resonancia fundada sobre el chiste, que en función y campo de la palabra él va a llamar la frase ingeniosa, que se sostiene en un equívoco, justamente. Y allá, en ese mismo seminario, Lacan es cuando recomienda el estudio de la escritura poética china, en ese mismo seminario, y la relaciona con la frase ingeniosa y con el chiste también, ¿no? Por eso después yo me fui a estudiar la escritura poética china, ¿no? Porque ahí lo que dice es que lo que importa de la poética es la técnica, ¿no? La técnica que está dejada en la sombra, como que no se estudió la técnica de la introducción de un equívoco. También dice en el mismo seminario, el discurso sirve para ordenar, para llevar el comando, es hipnótico. Un discurso es siempre adormecedor, salvo cuando uno no lo comprende. Entonces despierta, en el mejor de los casos. El despertar es lo real bajo su aspecto de lo imposible, que no se escribe sino por la fuerza, otra vez, ¿no? Vuelve a decir por la fuerza. Por ejemplo, un neologismo semántico, él lo pone por la fuerza, ¿no? Ahí. Lo introduce en un campo que parece que no, que viene de otro lado. Entonces, si se despierta es porque crea un sentido nuevo, ¿no? Que puede hacer advenir otra realidad. Antes estaba dormido, según él. Se propone de esta manera un nuevo orden de los elementos existentes, que agujerearán, bocarán, no sé, el discurso claro y unívoco para que una verdad, variedad, o sea, otra verdad, que porque la verdad es una variable, advenga. Esa variedad que estaba tragada, dice Lacan en el seminario 24. Abrirse la verdad como variable. Según cómo se combinen los elementos significantes será diferente, o sea, en cada caso es particular. Vamos a la 15. La interpretación consiste en leer la estructura básica relacional y comunicarla con la ambigüedad necesaria para que no vuelva a obturar el sentido. Aquí de nuevo, ¿no? Esto nos vuelve a hablar de los neologismos, ¿no? La ambigüedad. Y de lo que él, cuando él propone estudiar la escritura poética china, también dice que es para que hacer una buena interpretación, ¿no? El sentido que hay que conmover no es cualquiera, sino aquel que participa de la estructura económico-política que sostiene el síntoma. O sea, no se trata de romper cualquier sentido porque sí, ¿no? Llevando a un nihilismo o a la creación de la nada, porque no iríamos a ningún lugar. Intervenimos respondiendo a una legalidad, y esta debe apuntar al cierre, que involucre el objeto A. Así se puede producir un cambio de realidad. Y esto es azaroso, es en cada caso, en cada legalidad, no es universalizable. No se trata de romper el sentido porque sí, ¿no? Y Lacan en L'Étourdi va a decir, es la interpretación ambigua o equívoca en sí misma para no ser directiva la que debe hacer agujero. Furo. ¿Qué quiere decir que debe apuntar al cierre? Bueno, así como pudimos producir una ruptura entre sonido y sentido, o sea, hacer vacilar ese sentido que necesariamente debemos producir cuando produce sufrimiento, luego se trata de que a través de una interpretación advenga otro sentido y cierre de manera tal que se vuelve a unir sonido y sentido de otra manera. Entonces eso cae, ¿no? Produce un nuevo sentido, por eso es creacionista. Pero para que caiga primero tiene que vacilar.
y después volver a cerrar, ¿no? Vamos con la 16. Bueno, ¿por qué propongo que es una teoría en acto? Me parece que ya está bastante claro, pero Lacan realiza en su enseñanza la misma maniobra que pretende que nosotros hagamos como analistas. Primero nos obliga a nosotros un poco a ser también analizantes de alguna forma, ¿no? Tenemos que sorprendernos, pero también nos enseña a intervenir, ¿no? Sin explicar, sin dirigir, introduce equívocos. Por eso es tan difícil a veces seguir, para algunas personas, seguir su enseñanza, ¿no? Su teoría. Incluso ha habido psicoanalistas que han dicho que la introducción de la neología de Lacan era gratuita, ¿no? Que no hacía más que confundir. Justamente, habla de una interpretación ambigua, ¿no? No explica, sino que provoca, ¿no? Conduce la cura al encuentro con la falta en el otro y en el A. Ataca el problema del ser, o sea, se distingue del lenguaje del ser, que es coherente con lo que propone al principio, y realiza una ruptura ontológico-conceptual, es decir, que el saber que está articulado para nosotros imaginariamente como uno, es el que mortifica, ¿no? Y el despertar, que dice que despierta, que él despierta con sus ápax, con sus neologismos, es contranatural, o sea, lo hace poner con la fuerza, ¿no? Contranatural para nosotros, para lo que concebimos como natural. O sea, esto es lo que Lacan asocia con el estar dormido, ¿no? Con el discurso del ser. Bueno, y por último, así después podemos charlar un poco, la 17, traje unos muy poquitos ejemplos de cómo podemos utilizarlos como analistas, ¿no? Los neologismos semánticos, bueno, por ejemplo, proponer un cambio de clave en un texto clínico, cambiarle la clave, incluso una misma palabra, utilizarla en otro sentido, cambiarle la clave para ver si adviene alguna sorpresa y quizá poner en tensión algunas consistencias imaginarias. Cambiar o eliminar pronombres en el texto que cambien el sentido de lo que se está diciendo y que obliguen a pensar, pero ¿quién lo dijo? ¿O quién lo dice? ¿No? Esta es una maniobra también neológica. Introducir palabras vacío, por ejemplo un apax, respondiendo a la legalidad estructural siempre, ¿no? Por supuesto. Y leer o introducir un neologismo sintáctico, esto es menos frecuente, pero podría ser que inventemos una palabra o un concepto para ese campo, para ese texto, digamos, para ese texto clínico, nos puede servir y producir un nuevo concepto que dé cuenta de algo que allí sucede, ¿no? Que está una legalidad. También podemos incluir en una clase un elemento que lógicamente pertenece a otra. Lo podemos hacer con una frase, como dijimos, ¿no? Ahora cuando dije esto me acordé de lo que presenté la otra vez, que por ahí es interesante, lo que hace Borges con su diccionario de los animales, ¿se acuerdan? Que él hace eso, introduce en una clase elementos de otras clases, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, lo que podría ser, ¿no? Que provoca inquietud, vacilación, risa. Él dice que en cierta enciclopedia china está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador, son uno, embalsamados, son otros, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, esta es buenísima, incluidos en esta clasificación, no sé, que podrían ser todos o ninguno,
que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, es otro, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. Bueno, esto está en el idioma analítico de John Wilkins, ¿no? En otras inquisiciones. Me pareció genial porque es otro modo de romper el sentido, ¿no? Bueno, y por último lo que les quiero proponer es que diferenciar los neologismos de los neologismos que pueden aparecer en la psicosis, ¿no? Que si bien como los APACs solo se refieren a la significación como tal, en ese sentido aluden en los APACs, en la neurosis, como el significante de la falta en el otro, aquí actúan de una manera diferente porque no se enlazan a nada, o sea, no se puede hacer, no remiten a otra significación, ni a otro campo semántico, no se pueden sustituir, agujerear, nada, permanecen irreductibles, son como una palabra que pesa en sí misma y que está desconectada de su contexto, o sea, esa es la diferencia, ¿no? Importante. Bueno, yo les presentaría hasta aquí más o menos una síntesis un poco del trabajo. Por supuesto, si quieren ampliar, pueden ir a leer el libro o no sé, otros textos. Pero bueno, dejo abierto para que comentemos, charlemos. Gabriela, e por que pensas que Lacan chamou... Se você não entender o português, te traduzo, tá? No, por ahora entiendo. Por hora sim? Sí. Por que você acha que Lacan chamou justamente a holófrase de neologismo? ¿Por qué llamó holofrase? Él dijo en el seminario 3, né, que Sí. la palabra plena y la palabra vacía son dos tipos de neologismo, né? Dos tipos de holófrase. Que, palabra vacía. sí, que son dos tipos de holófrase, que son... Claro, porque en este sentido actuarían como en la psicosis, ¿no? Sí, claro. Si es plena, está cerrada, no es posible de agujerearse, de hacer foro, buraco, ¿cómo se dice? Buraco. Claro, no se puede, si es plena, cae como plomada, digamos, ¿no? Claro. Y si es vacía, lo mismo, porque es el contrario de pleno. No tiene cómo enlazarse a ningún otro campo, a red conceptual. Sí, pero isso é justo o contrário da função do neologismo, né? Pero en el seminario 3 me decís que lo decía. Sí. Pero está hablando de la psicosis ahí a lo mejor. Claro, justo. claro. Por eso. Sí, pero lo llama de neologismo, dos tipos de neologismo. Pero porque... Sí, porque son los neologismos propios de la psicosis, no de los que le introducen su enseñanza. Por eso yo los distinguía, ¿no? Los neologismos en la psicosis funcionan de otra manera. Sí, pero me parece curioso que lo llama de neologismo, porque la función del neologismo que tú presentaste, ¿no? Es justamente de ter o sentido evidente, ¿no? De tener el sentido evidente unívoco, ¿no? Y el neologismo en la psicosis... lo detiene, pero no hace más nada con él. No es creacionista. Claro. No, detiene y uno se queda ahí como... No se puede hacer nada con eso, ¿no? Como estas cosas que repiten, en cualquier contexto se dice una frase o aparece una palabra que no se sabe de dónde viene, pero que no remite a nada. Claro. Y en ese sentido son los neologismos que él llama propios de la psicosis, ¿no? Sí, de alguna manera actúan como ruptura, pero no se puede hacer nada con eso. Al menos no investigué si se podría hacer algo desde
desde nuestra posición de analistas con eso, no lo sé, no lo pensé. En principio, se me ocurre que no habría que tocarlo mucho, pero no sé, habría que ver. Sí. E você tem algum exemplo de Apax em Lacan? ¿Podría nos traer? Sí. ¿Alguno? A ver. Sí, hay algunos. Hay un montón, pero... ya te digo. Ay, ya los voy a encontrar, ¿eh? Estoy acá buscando. Me olvidé de prepararlo eso. No, no hay problema, no hay problema. No, sí, lo voy a traer porque es interesante, pero... Bueno, acá hay uno, por ejemplo, que es tand'etre, que es un sustantivo formado por la condensación de la expresión tant de etre, tanto de ser, ¿no? Por ejemplo. Tand'etre. Tand'etre. Pero hay otros que son mucho más interesantes porque que son, a ver si lo encuentro. Acá. Por ejemplo, hay algunos que combinan 3 o 4 palabras, ¿no? Él juega con la homofonía y el entrelazamiento de palabras, superpone letras a veces también. Por ejemplo, déconnaître, que es déconner, que quiere decir imbecilidades, más connaître, que es conocer, Sí. o sea, une conocer con decir imbecilidades, ¿no? Después otro que dice educación, que es educación más dupe, que es engañado. Y otra que es ontotautologie. Onte, que es vergüenza. Toto, que es el diminutivo de cariñoso para los niños. O también piojo. Y tautologie, que es tautología, ¿no? O sea, acá es muy clara la política significante, ¿no? Que él utiliza para... Bueno, estos son algunos, ¿no? Hay un montón. Pero claro, es necesario también entender que la epistemología con la que trabaja Lacan es otra, ¿no? Y que él dialoga con autores de ciencias conjeturales, de la matemática, de la lingüística, bueno, físicos, etcétera, que tienen como otra epistemología más ligada quizá a su concepción de no hay realidad prediscursiva, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces por ahí también alude a estos autores, a conceptos de estos autores y a conceptos
justamente de las otras epistemologías y las pone en tensión con las de él, ¿no? Entonces, a mí me parecía potente la idea de los neologismos semánticos, ¿no? Porque piensa dentro del concepto mismo que está funcionando, ¿no? Y ahí interroga su formación, su historicidad, por qué se siguen usando, si corresponde seguir usándolos, y en tal caso, si conviene dejarlos, porque si están funcionando, para interrogarlos deberíamos conservarlos para pensar allí otra cosa dentro de esa misma idea, ¿no? Eso es lo que él en general hace. Gabriela, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Qualquer coisa, Flávia, você ajuda aqui a traduzir um pouquinho, né, para o espanhol. Gabriela, quando vamos fazer a tradução de um texto de Lacan, por exemplo, em que há neologismos, né, às vezes, ao traduzir para uma outra língua, se perdemos, principalmente, questões de homofonia, claro, né, ou de sentido, e por vezes é possível criar nesta outra língua um neologismo que seja semelhante à da língua de origem, né, no caso do francês, por exemplo, mas por vezes não é possível, o tradutor acaba recorrendo a uma certa explicação, né, do claro, que seria, claro. de como funcionaria aquele neologismo na língua de origem, o que não é possível na língua fim, Sí, né? sin duda O que algo você perdemos. pensa sobre isso? Você acha que Bueno, ¿viste? há uma perda do efeito, assim, desse efeito de ruptura, desse efeito, né, de fazer buraco, agujero, né? Sí. O que você pensa a respeito? Viste que él en general conserva, en las traducciones se conserva el vocablo con el idioma francés en general. Después, claro, la explicación de los traductores, bueno, puede ir un poco hacia otros lugares. Por ahí a nosotros nos conviene, si queremos conocer estrictamente de dónde lo saca, ir al francés, qué sé yo, y tratar de buscar ahí. Pero a mí me parece que igual, esto para estudiar a Lacan, digamos, ¿no? Ahora, como lógica de trabajo para nosotros, igual nos sirve, porque nosotros entendemos la maniobra, ¿no? La operación que él Sí. intenta hacer. Es decir, que de alguna forma igual nos sirve. Sí, un poco se debe perder, no sé si tanto, porque, bueno, estos ejemplos que di, por ejemplo, son bastante elocuentes, ¿no? Me parece que se entiende bastante. Pero seguramente en las explicaciones de los traductores, sí, algo se debe perder. Una pena, pero bueno, uno puede siempre recurrir al francés directo o a... Sí, al francés. Alguns são bem-sucedidos, né? Na tradução, que a gente incorpora, né? Tem uma pergunta do YouTube, de alguém que está assistindo no YouTube. Eu vou ler em português, se você precisar, tento traduzir. Dale. A pergunta é a seguinte: Lacan insiste ao longo do Seminário 2, por exemplo, que a ordem simbólica com a qual trabalhamos não se confunde com qualquer língua natural ou nacional. Ele chega a falar em uma linguagem primitiva. O neologismo, porém, parece muito ligado à língua mesma. Parece muito ligado à língua. Mesmo... É isso? Parece muito ligado à língua, mesmo em que o texto do caso... A língua mesma em que o texto do caso está sendo produzido. Faz sentido para você? Lhe ocorre algo mais? El neologismo parece muy
ligado a la lengua misma en el texto del caso que está siendo producido. ¿Hace algún sentido para vos? A la lengua se refiere a la lang. Bueno, a la lengua particular del caso, sí, seguramente tiene que ver con eso. Justamente leemos estructuralmente. No sé si está refiriendo a eso. No sé. No sé. Sí, el neologismo, si surge del texto clínico, va a ser un fallido, no sé, algo así. Y va a tener que ver con el texto que estamos hablando, y en tal caso con una lengua, sí. Y si lo introducimos, también va a tener que responder a esa legalidad y a esa lengua, por decirlo, a esa lalang, ¿no? Sí. No sé si es eso lo que me quiso preguntar. Parece que sí, Okay. que sí, me parece que sí. Claro, no introducimos cualquier intervención. Tiene que estar respondiendo a una legalidad y a un asunto particular. Sí. ¿Tem mais alguma, Karime? Você está seguindo aí no YouTube? Estou seguindo aqui. Não, por enquanto temos essa pergunta do Pedro, também o agradecimento do Pedro Fonseca, que lhe fez a pergunta pela apresentação, mas por enquanto não temos outras questões. Bueno. Podemos ficar por aqui, então? E aí a gente indica, né, o livro da Gabriela, Sim. que Karime mostrou, e esse texto sobre o trabalho que ela fez com a escritura. Hay dos, de la escritura china y si quieren verlo de Frege, está... O de Frege está nele Rei, né? El Rei, depois a gente pode passar, eu não sei que número. 6 o 7, creo. No 6 ou 7. 6 ou 7, o Rei, isso está no site da Paula, né? E esse sobre a escrita china, a gente traduziu para o português e está no primeiro número da revista. O Rei também no site da Paula. Buenísimo, genial. Entonces ahí se puede también pensarlo un poquito más. Sí, claro. Sí. Claro. Muchísimas gracias, No, Gabriela. gracias a todos. Gabriela. Muchas gracias. Chao, hasta